aparece Juan Bautista diciéndonos al comienzo del año, como si nosotros le estuviéramos diciendo a él: Juan, es que a veces nosotros no sabemos por dónde agarrar, es que a veces el camino se nos hace muy difícil y complicado, es que no sabemos qué decisión tomar. Y entonces pareciera que Juan Bautista nos dijera: vean, es por ahí. ¿Por dónde? Por ahí, por donde está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Es que es muy linda la lectura de hoy, porque Juan Bautista nos está señalando a Jesús. Y ayer les decía yo que sería muy interesante entender las lecturas de este primer mes del año como unas pistas o como una ruta que nos va trazando el Señor para que el año sea un año maravilloso. Entonces, si somos capaces de leer en las lecturas esas pistas, vamos a entender que la palabra me está diciendo por dónde me debo meter. Padre, ¿por dónde? Métase por donde va Jesús. Por eso Juan Bautista aparece con su dedo señalando y diciendo: ese que va ahí, ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El pecado duele mucho. Padre, ¿y por qué duele? Porque el pecado abre una brecha inmensa entre usted y Dios. Y es como cuando el planeta se aleja más del Sol. Los planetas que están más lejos del Sol son los planetas más oscuros y más fríos. Y lo mismo le sucede a una persona. Cuando la persona está más lejos de Dios, es una persona más oscura y más fría. Y es cuando el pecado empieza a doler. Es cuando la vida de la persona está nublada. Es cuando uno se va llenando de angustias y de prevenciones. Y lo peor, es cuando la vida se va llenando del sinsentido. Entonces, cuando llega el pecado, uno empieza a experimentar que hace falta algo, porque uno termina perdido. ¿Y qué es lo que hace, Padre, falta? Que alguien le diga a uno que hay alguien que es capaz de quitar los pecados. Por eso la primera lectura es maravillosa cuando dice esto: Él se manifestó para quitar los pecados y en Él no hay pecado. Él se manifestó para quitar los pecados que tanto duelen y en Él no hay pecado. Deme una razón, Padre, para que en este 2024 yo no me suelte de Dios. Él se manifestó para quitar los pecados que tanto pesan, que tanta tristeza producen, y en Él no hay pecado. Yo me quedo entonces con ese en el que no hay pecado, en el que no hay oscuridad. Pero hay un detalle también muy bonito. Pareciera que Juan Bautista nos estuviera diciendo algo extraordinario. El cordero era el animal que se utilizaba para el sacrificio. Y Jesús es visto como el cordero que se inmola por nosotros. Entonces pareciera que también Juan Bautista te estuviera diciendo a ti y me estuviera diciendo a mí: quédese, escúchenme eso tan especial, quédense con quien es capaz de dar la vida por usted. Uno a veces va por la vida entregándole la vida a cualquiera. Y hay personas que van por la vida entregándole el corazón a cualquiera. Y hay personas que van por la vida entregándole el tiempo a cualquiera. No. Quédese con quien es capaz de dar la vida por usted. Quédese con quien es capaz de gastarse con usted. Quédese con quien es capaz de darle significado a su existencia. Pero no se quede con quien no es capaz de morir cada día por sus ideales. Eso es lo que Juan Bautista nos está diciendo. Quédese con quien es capaz de entregar la vida y cada instante de la vida
en la construcción de su propia felicidad. Que el 2024 sea eso, rodearnos de la gente a la que le importamos y que es capaz también de entregar la vida por cada uno de nosotros. Digan conmigo, amén.